Espíritu Santo, Señor, para que me llene de tu conocimiento, de tu sabiduría, y que eso sea transmitido a todos aquellos, oh Dios, que van a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén, amén y amén. Qué precioso es, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Y llamo precioso estudiar la palabra de Dios porque cada uno de nosotros que servimos a Dios y que buscamos un alimento diario en su palabra, buscamos una palabra de fortaleza, de consuelo, de guianza, de dirección. Gloria sea el nombre del Señor. Dios nos ha permitido tener la Biblia para que en ella encontremos la guía espiritual que todo ser humano necesita. El hombre fue creado no para depender de sí mismo, sino como una dependencia de Dios. Por eso dice la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, se hace necesario, es de mucha importancia que nosotros miremos, gloria sea el nombre del Señor, la palabra de Dios, porque en ella encontramos un alimento diario, un pan diario que recibimos para fortalecer nuestras vidas, para recibir directrices del Señor, corrección del Señor, guianza del Señor, bendito sea el Señor, conducción hacia las cosas de bendiciones. Muchas veces, hermanos, padecemos, sufrimos, lloramos, estamos en prueba, gloria sea al Señor, porque no estamos mirando directamente a lo que debemos mirar. Cuando nosotros nos hacemos de la idea que, como dice el Salmo 126, irán cantando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán trayendo su gavilla, usted entenderá que le van a venir dificultades, van a venir situaciones un poco incómodas, pero eso va a traer como resultado bendiciones de Dios. Por eso necesitamos fortalecernos todos los días, renovar nuestras fuerzas en Dios todos los días, renovar nuestro conocimiento, renovar nuestra relación con Dios, renovar nuestro altar con Dios a diario, sacar la ceniza de lo que quemamos ayer de nuestro altar y poner leña hoy en el fuego de Dios. Hay que poner leña en el fuego de su vida. Hay que poner leña en su vida espiritual. Hay que volver a avivar el fuego de Dios en su casa, en su hogar, en su vida, en su ministerio, en sus dones. Bendito sea el Señor. Dios tiene la bendición correcta para nosotros. Dios está pendiente de nuestras necesidades y ha puesto un lugar para encontrarse con nosotros. Gloria sea al nombre del Señor. Por lo tanto, debes de estar pendiente a ese lugar que Dios ha puesto para que te encuentres con Él y tú seas alimentado, y tú seas fortalecido, y tú seas guiado, y tú seas ministrado, y tú seas ungido, y tú seas lavado, y tú seas vestido por el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando leemos la historia del rey David, de ella podemos sacar un sinnúmero de enseñanzas. Tantas enseñanzas que se pasarían el tiempo hablando de este personaje, de sus hechos, de sus virtudes, de cómo obró, cómo se comportó, cómo se relacionó con Dios. Hay tantas cosas de hablar de este hombre y tantas cosas que aprender que nos pasaríamos bastante tiempo hablando de su relación con Dios, de los conocimientos adquiridos por Dios, de las experiencias que Dios le permitió vivir de cerca, porque David tuvo un trato especial con el Señor. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Imagínese usted, gloria sea al Señor, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Lo que había en el corazón de David era grande, era un tesoro, bendito sea el Señor, era sabiduría del cielo, conocimiento, revelación del cielo. David organizó un tabernáculo especial, un tabernáculo, gloria sea al Señor,
que lo organizó, donde él iba a servir en otro nivel a Dios y iba a imponer otra forma de adoración a Dios, otra forma de servicio a Dios. Y todas estas cosas, glorias al Señor, traen grandes enseñanzas a nuestras vidas de cómo nosotros renovar nuestras vidas delante de Dios, cómo cambiar cosas, cómo transformar cosas, cómo nosotros llevar una vida que agrade al Señor y que agrade el corazón de Dios. Cuando tomamos esta lectura que tuvimos hace un momento y nos vamos al contexto de por qué pasan estas cosas, usted se va a dar cuenta de que muchas veces nosotros los seres humanos estamos llenos de las mejores intenciones. Sí. Y más cuando llegamos a Dios, llegamos a la casa de Dios, cuando allí realmente nosotros nos preparamos para servir o dar de lo mejor que hay en nosotros para Dios, donde levantamos nuestras manos para adorar, donde ofrecemos nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, donde invocamos el nombre de Dios con toda libertad y credibilidad, pensando, hermano, gloria sea al Señor, de que nuestra oración, nuestra adoración, nuestras peticiones van a subir a la presencia de Dios. Y van a subir, gloria sea al Señor, como decía el salmista David en uno de los salmos, que suba mi oración como incienso a tu presencia. Cuando logramos que nuestra oración suba como incienso a la presencia de Dios, van a ser oraciones que van a mantener perfumado siempre, gloria sea al Señor, el trono de nuestro Dios. Ahora, ¿qué pasa con este hombre que tenía la unción del torrente, que era conforme al corazón de Dios, que para él el gozo era servir a Dios, dar lo mejor de él para Dios, que aún en el desierto huyendo se llevó al sacerdote Abiatar y al profeta Natán, y a través de ellos consultaba a Dios para conocer su voluntad? En esta ocasión, David comienza ya en Jerusalén, una vez que la ha conquistado, a pensar qué sería lo mejor para Jerusalén. Formar un gran ejército, levantar grandes murallas para rodear la ciudad, llevar el agua a la ciudad, gloria sea al Señor, tener facilidades para que los que habitasen en Jerusalén, si fueran atacados, permanecer durante largo tiempo allí encerrado, guardando alimento, agua y cuantas cosas. Pero este hombre o este estratega militar, este guerrero de Dios, pensó en algo más que la defensa del pueblo, que la alimentación del pueblo. Pensó en la presencia de Dios. Dice la Escritura que se puso a analizar lo que había acontecido con el arca. Sabía que el arca se la habían quitado los filisteos al pueblo de Israel. Tenían el pueblo de Israel su tabernáculo, pero era un tabernáculo sin presencia. Tenían los altares, ofrecían los sacrificios, ofrecían el incienso, pero no tenían el arca de la presencia de Dios. El símbolo de la presencia de Dios no estaba allí, por lo que podemos atrevernos a decir que era un lugar donde se adoraba sin presencia, donde se servía sin presencia, donde se iba a buscar sin presencia, donde prácticamente la gente iba y salía igual que como fue, que no tenía ninguna experiencia, que no había un sacudimiento del espíritu, que no había cambio, porque los cambios lo trae la presencia de Dios en las vidas, cuando las vidas entramos en la presencia del Señor. Ahora, cuando David medita en la importancia de la presencia de Dios, como padre espiritual, como rey del pueblo de Dios, como guía del pueblo de Dios, porque todos los sacerdotes estaban al servicio de David, todos los levitas estaban al servicio de David. Ahora, ¿cómo alimentar espiritualmente a ese pueblo? La responsabilidad de David era grande.
Si no estaba funcionando como debía funcionar el tabernáculo, había que ponerlo a funcionar como tenía que estar funcionando, con una presencia de Dios resplandeciente en el lugar. Pero ya David no creía en esos sacrificios, porque cuántos años habían pasado ofreciendo esos sacrificios, gloria al Señor, y no pasaba nada en el tabernáculo de Gabaón. Por lo que David entendió la importancia del arca de Dios, la importancia del arca que representaba tanto el trono de Dios como la presencia de Dios por su propiciatorio, bendito sea el Señor, por su contenido, por lo que contenía el arca, las tres cosas que estaban guardadas. David pensó, gloria sea al Señor, que para poder gobernar ese pueblo era necesario, era importante traer lo que activaba la presencia de Dios en el pueblo. Porque él sabía que un pueblo sin presencia, aún saliendo a la batalla, iba a perder. Él sabía que un pueblo sin presencia no iba a estar guardado por Dios. Dios no le guardaba de sus enemigos. Iban a tener que estar peleando constantemente con sus enemigos, como estaba pasando, que David tuvo que enfrentar en 2 ocasiones a los filisteos y tuvo que irse a consultar a Dios para ver de qué manera lo iba a enfrentar. Pero cuando se piensa en la presencia de Dios y los beneficios que trae la presencia de Dios, cuando la tenemos con nosotros, cuando está en nuestra casa, cuando está en nuestra familia, cuando le damos participación a la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestra familia, entonces veremos las bendiciones grandes de la presencia de Dios para nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. David se propone traer el arca a Jerusalén. Manda a buscar sus soldados, manda a buscar los sacerdotes, los levitas, manda a buscar músicos, muchos músicos con diferentes tipos de instrumentos. Pide glorias al Señor, que se compongan alabanzas, que se den grito de júbilo, grito de gozo, glorias al nombre del Señor. Que la gente dance, que la gente salte, que la gente grite, para que de esa forma quererle mostrar al Dios del cielo que había gozo en el pueblo, porque ellos iban a buscar la presencia de Dios. Todas las intenciones de David eran buenas. Todo lo que David quería para el pueblo era bueno. Todo lo que David pensó sobre el arca era bueno. Pero cometió un error. Cometió el error de dejarse guiar de los que dijeron, los brujos, los hechiceros y los sacerdotes de Dagón en tierra de los filisteos. Dijeron que llevaran el arca en una carreta. David mandó a preparar una carreta nueva, un consejo de brujo y de hechicero. Dios había mandado ya, conforme a sus ordenanzas en el capítulo 4 y capítulo 7 de Números, Dios había ordenado qué tribu era la que iba a mover el arca. Dios señaló, glorias al Señor, de la tribu de Leví a una, la tribu de Coa. Dios le encargó a esa tribu cargar los muebles del tabernáculo, los 5 muebles del tabernáculo. Y le pidió, glorias al Señor, que el arca la llevaran en los hombros. Por eso en el capítulo 4 de Números, cuando se repartieron las carretas, se le dieron carreta a la tribu de Gersón y a la tribu de Merari para cargar las tablas, las cortinas, las columnas del templo o del tabernáculo. Pero Dios dijo que a la tribu de Coa, a los coatistas, no le dieran carreta, porque lo que ellos iban a llevar era delicado. Lo que ellos iban a llevar sobre sí eran la presencia de Dios. Y que ellos tenían que aprender a ministrar esa presencia, porque ellos tenían que mantener el ardor de esa presencia en el arca. Tenían que tener, glorias al Señor, la presencia activada en el arca. El arca sí salía del lugar santísimo y era cubierta por velos, glorias al Señor, porque era algo que no estaba revelado todavía, el arca de Dios. Habían secretos, glorias al Señor, y dentro de los secretos del arca estaba el hecho
de que cuando era sacada del tabernáculo, tenía que ser llevada por hombres responsables, hombres que entendieran lo que era la presencia de Dios, hombres que se aprendieran a mover con el arca, hombres que supieran contar sus pasos, hombres que guardaran su caminar, hombres, glorias al Señor, que fueran responsables a la carga que Dios le había puesto, hombres que no podían llevar esa carga con desdén, hombres que no podían llevar esa carga con tristeza, con amargura ni con dolor, sino que tenían que llevar eso, glorias al Señor, en una comunión constante. Hombres que tenían que santificarse cada día para tomar el arca. Hombres que tenían que lavarse y vestirse cada día y ungirse para llevar el arca, porque el arca no era llevada medalaganariamente por personas que no tenían conocimientos. Tenían que ser personas preparadas, instruidas, guiadas, glorias al Señor, por Dios, para llevar el arca. David no tomó en cuenta esto, glorias al Señor, que lo decía la palabra de Dios. Cómo llevar el arca, cómo mover el arca. No tomó en cuenta, no le dio importancia a eso. Y por pequeñas que sean las cosas en Dios, todas son importantes. Todas son importantes. Y las cosas hay que hacerlas como dice Dios, aunque usted no esté de acuerdo, aunque le moleste, aunque en su análisis usted no lo entienda, hay que hacerla como dice Dios, porque Él sabe por qué pide las cosas y que se hagan como Él quiere que se hagan. Bendito sea el Señor. Esto trajo una verdadera tragedia. Aunque David preparó todo porque pensó que con música era suficiente, con danza era suficiente, con sartos, gritos y alabanza era suficiente, pero eso no era suficiente para mover la presencia de Dios. Se necesitaba la santidad de aquellos que movían la presencia de Dios. Por eso, gloria sea al Señor, cuando David hizo el segundo intento de mover el arca, culpó en el capítulo 15 de Segunda de Crónica, culpó a los sacerdotes y a los levitas. Le dijo: ustedes fueron los culpables de que ocurriera la muerte de Usa, porque ustedes no se santificaron, no se lavaron. O sea, Dios no quiere gente que sean artistas nada más, gente que tengan arte para cantar, gente que tengan arte para predicar, gente que tengan arte para adorar o alabar. Dios quiere gente que se santifiquen, que entiendan que lo que Dios le ha puesto en las manos necesita que ellos sean santos, necesitan que ellos se limpien, para que cuando venga esa administración, el pueblo sea ministrado, glorias al Señor, por una persona que conoce, vive y anda en santidad. Bendito sea el Señor. David se fue con este grupo sin haberse lavado, sin haberse santificado, creyendo que con los instrumentos, los gritos, las adoraciones, las alabanzas, las exaltaciones, Dios lo iba a guiar. Pero cometió el error también de poner el arca en una carreta. Dice la Escritura, según la narrativa bíblica, que David llevaba el arca en una carreta y la llevaba por camino de tropezaderos. Los bueyes, no eran vacas, los bueyes que la llevaban iban tropezando. Por lo tanto, hay caminos que a veces a nosotros nos parecen derechos, pero son caminos de tropezadero, caminos que hacen que las cosas de Dios se tambaleen, caminos que nosotros no tomamos en cuenta el riesgo ni el peligro que implica andar en ellos. Gloria sea al Señor. Pero dice la Escritura: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y seguirlo. Hay camino, dijo Salomón, que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. David tomó un camino errado, el camino del tropezadero. ¿Sabe usted cuántas personas creen que están moviendo la presencia de Dios? Creen que están viviendo agradando a Dios y están en camino de tropezadero. Están haciendo que otros tropiecen por causa de decisiones que ellos toman, por causa de la vida que llevan ellos, por causa de la cosa que hacen ellos, porque lo ven cantando, adorando, brincando, saltando, glorificando a Dios. Pero cuando dejan de hacer eso,
se ponen a hacer otra cosa. Usted está en un camino de tropezadero y está haciendo que otros tropiecen. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Ahora, algo muy interesante. Este camino de tropezadero trajo que el arca se moviera de un lugar a otro, que no fuera caminando fija, gloria sea al Señor, y que casi se caía, por lo que Usa, siendo un levita, hijo de Abinadab, le puso la mano al arca y eso no era permitido. Dice la Escritura que murió por su temeridad. El ángel del Señor le tocó y Usa murió, y eso detuvo la caravana que llevaba David. Se detuvieron, gloria sea al Señor, en una era, en un sembrado, en un lugar donde había cosecha. Se detuvieron allí, gloria sea al Señor. ¿Y cuál era la cosecha? Oh, gloria a Dios. ¿Cuál era la cosecha? El resultado de lo que habían hecho. Era muy significativo que se pararan en una era donde se cosechaba. ¿Qué era lo que David estaba cosechando por lo que sembró? Muerte. Y es precisamente lo que pasa con muchas personas, que por los caminos que toman de tropezadero siembran muerte, destrucción. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora se detuvo David. Ahora está asustado David. Mire lo que dice la Escritura. De modo que David, y temiendo David aquel día, dijo, temiendo David aquel día, volvió el temor de Dios a David. Volvió el temor de Dios, recapacitó David. Tuvo que morir Usa para que David se detuviera en su locura, en su caminar, en su andar, y volviera en sí, gloria sea al Señor. Y cuando vuelve en sí se hace una pregunta: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí la presencia de Dios? David estaba preocupado, estaba asustado. De modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David. David tomó miedo. Ahora David quiere saber cómo ha de mover el arca. ¿Cómo puede llevar el arca, gloria sea al Señor, a su casa? En lo que él piensa, parece que se informó de quienes vivían cerca por ahí. ¿Qué levita? Porque era tierra de levita ese lugar. Le hablaron de Obed-Edom. Obed-Edom, de la tribu de Coa, descendiente de Coré. Obed-Edom, que como las otras familias de los coatistas, tenían incensarios para ministrar en el altar de los sacrificios. Tenían incensario de bronce y ofrecían un incienso allí en los sacrificios. Y esa generación que quedó después de la muerte de Coré se mantuvo preparándose para cuando se le diera oportunidad otra vez de ministrar el arca. Obed-Edom era uno de esos descendientes de Coré, que estuvo en secreto preparándose, cantando, adorando, restaurando su vida, cosa que Dios le había dicho ya en el Salmo 8: y de los que maman fundó Jehová la fortaleza. Esos que mamaban cuando murió Coré, Dios lo preparó, esa generación, porque iba a ser la generación que iba a subir con David a adorar. Bendito sea el nombre del Señor. Coré no estaba esperando lo que ocurrió. Es probable que Coré no supiera lo que estaba haciendo el rey David. Es probable. Pero alguien le habló a Coré de David. Y alguien le habló a David de Coré. Por lo que David encontró en Coré la solución de mover la presencia de Dios. Y envió el arca de la presencia de Dios a la casa de Coré. Oh,
a la casa de Obed-edom. ¡Oh, gloria a Dios! ¿Se imaginan ustedes? Quiero que piensen por un momento el impacto que causó en la vida de Obed-edom, en la casa de Obed-edom, en la familia de Obed-edom, cuando llega una comisión con el arca en la carreta. Y le dicen a Obed-edom, el rey envió el arca de su presencia a tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Me está escuchando, Padre? El rey ha enviado su presencia a tu casa. El rey ha enviado su presencia a tu hogar. Tiene una responsabilidad grande. Va a tener ahora que ministrar. Tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que ser transformada, porque hay presencia de Dios en tu casa. Tú eres padre, el sacerdote de tu casa. Tú eres padre, el sacerdote de tus hijos. Tú eres padre, el ministro de la presencia en el hogar. Llegó el tiempo de que la presencia de Dios pose en tu casa, esté en tu casa y tú le ministres. Tienes la responsabilidad ahora, no solo de tú ministrar, sino de poner tus hijos también a ministrar la presencia de Dios. Dios es maravilloso. El rey ha enviado la presencia de Dios a tu casa. El Señor ha enviado la presencia de Dios a tu casa. Llegó la hora de, como padre, tú asuma tu responsabilidad de sacerdote del hogar y comienza a ministrar tu vida, comienza a ministrar la presencia y enseña a tus hijos a ministrar la presencia. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que en 3 meses que tuvo el arca en la casa de Obed-edom, Dios bendijo la casa de Obed-edom, bendijo la familia de Obed-edom, bendijo la tierra de Obed-edom, bendijo el fruto de las manos de Obed-edom, bendijo su esposa, bendijo sus hijos, bendijo sus vidas de una manera especial. Dios te ha entregado a ti, Padre, la guianza de tu familia. El Rey ha enviado el arca de su presencia a tu casa. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo por la palabra que tú me has dado en este día para compartir con mis hermanos. Bendigo tu nombre, bendigo la congregación, bendigo todos los padres, Señor, de la congregación, y te pido, Dios, que les ayude, que le permita, oh Dios, que sean bendecidos de una manera especial, que cada familia sea bendecida por tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero enviar una felicitación nuevamente a cada padre de una familia en la congregación, y desear lo mejor de Dios para ti, Padre, en tu día. Muchas felicidades. Llénate de gozo, que tu galardón será grande en el reino de los cielos. Que el Señor le bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Qué bueno que todavía estás con nosotros en esta parte tan especial. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, te invito a que lo haga en este momento. Primero, antes de hacerlo, quiero recordarte que dice Romanos 3:23 que todos somos pecadores. Romanos 6:23 y Hechos 3:19 hablan de la misma forma. Todos fuimos destituidos de la presencia de Dios, y de la única manera que podemos llegar a Cristo es pidiendo perdón, reconociendo nuestro pecado, y por fe, orando al Señor, recibiremos este gran regalo del perdón de Dios. Así que te invito en este momento a que junto conmigo haga esta oración de fe. Padre Celestial, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho cosas que no te agradan. Te pido, Señor, que me limpie con tu sangre y transforme mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, y de aquí en adelante, Señor, me comprometo a ser mejor persona. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración con nosotros, te pedimos que nos escribas o nos llames
al 978-566-1117 o déjanos un mensaje a través de Facebook o YouTube donde nosotros podamos contactarte y poderte enviar algunas informaciones referentes a nuestra congregación. Dios te bendiga y gracias nuevamente por habernos sintonizado.